Aguante el fútbol chileno. Espero que estén bien, que bueno, los que van al trabajo, que les vaya bien, espectacular, todo el ánimo, todo el fuá, a masacrar en esta vida, a ser campeones del mundo en todo ámbito, no tan solo en el fútbol. Uno dice ser campeón del mundo en lo que uno sueña, anhele, así que todo el éxito, porque si es chileno, es bueno. A ver, como siempre les digo, no tan solo estoy pendiente de la Liga de Primera, de la selección chilena, cuando el equipo chileno nos representa a nivel internacional, también de la Liga de Ascenso. Y obviamente también sigo el tema de la segunda profesional, que no he podido ver algunos partidos porque me abducen. Pero obviamente siempre uno quiere que todas las divisiones se potencien y me gustaría, una opinión personal, que hubieran 20 equipos por división, porque eso asegura más partidos y también que no se suspendan tanto los partidos, ¿cierto? Y creo que eso es algo importante. Así que bueno, comenzamos como debe ser, con todo el flow, con todo el power. A ver, en el Lucio Fariña creo que fue un partido muy reñido, creo que fue por algo también terminó 1-1. Siempre el resultado es el que se da. 1-1, bueno, San Luis de Quillota hizo de local en su estadio, ¿cierto? El Lucio Fariña en Quillota, un estadio espectacular, ¿cierto? Bueno, con mucha hinchada, ¿cierto? Alentando. Fue una caldera, como deben ser los partidos, con emoción. A ver, empieza ganando Temuco. Vamos a ir en orden. Temuco tiene una forma de jugar que es más esperar, que es obviamente comer el mediocampo. Creo que cometió algún error el Hugo Valencia, que es un buen técnico, que está teniendo un resultado interesante, que se le escapó en este caso el triunfo. Y San Luis de Quillota con Fernando Guajardo, que tengo entendido que estuvo en Provincial Osorno, que creo que hizo las cosas interesantes, ¿cierto? En los Toros, ¿cierto? Que también les mandamos éxito a todos los equipos. Osorno también un equipo grande, Puerto Montt, que está pero imparable, Linares, todo el equipo de fútbol chileno, en toda su división, los Tachuaguer también, ¿cierto? Malleco, Naval, todos los equipos. A ver, vamos en orden. Retamal tuvo un gran partido, creo que no tuvo nada que hacer en el gol de Camilo Núñez, fue un pedazo de gol, ¿cierto? Que es un gran jugador para a mí, a pesar de que le empataron a Temuco, creo que hizo un partido correcto en el medio campo, ¿cierto? Pero vamos primero que nada con el local. Retamal creo que tuvo un partido muy bueno, no tuvo nada que hacer en el gol, y obviamente cuando Temuco, porque tuvo posibilidad, sobre todo en el primer tiempo, que después siento que se cansó. Cierto que los centros delanteros, que era Acevedo y Donoso, Matías Donoso, que es un jugador importante en nuestro fútbol chileno, ¿cierto? A ver, ahora que está en Temuco, me acuerdo mucho de la campaña de Temuco el 2018, que lamentablemente ahí por secretaría lo sacan, que le había ganado San Lorenzo. Ese Temuco prometía del Choco Ponce, me acuerdo, era el 2018. Era para llegar más lejos y bueno, yo lamenté lo que le pasó a Temuco, que también es un equipo grande, como también San Luis, con mucho arraigo, nuestro fútbol chileno. Y vamos en orden. A ver, Abello, lateral derecho, gran partido, un jugador que se come la banda, un jugador que corre todo el partido, no se cansa el hombre. Debe tomar muy buena energizante. No, hablando en serio, gran lateral derecho en este caso, y por algo también está en San Luis de Quillota, es titular, tiene la confianza de Guajardo. Los centrales, Sarria, que después saldría, ¿cierto? Que creo que es un partido correcto, con Vergara, los dos centrales. El lateral izquierdo, Muñoz, también creo que es un partido correcto. A ver, es que San Luis es un equipo que tiene el balón, le gusta atacar, que creo que obviamente en el primer tiempo no fue efectivo. Creo que le faltaba un poco el desatarse al gran jugador Martín Carreño, que es un jugador joven, ¿cierto? Un pedazo de delantero, porque encara, gana línea de fondo, y creo que le faltó esa parte a San Luis de Quillota, porque atacaba, hacía lo correcto, que ir hacia adelante, no tocaba tanto para el lado. San Luis de Quillota creo que también hacía lo mismo con Damián Muñoz cuando estuvo. Creo que mantiene ese estilo Guajardo, ¿cierto? Que es un técnico interesante, y creo que en el segundo tiempo San Luis de Quillota se desató. Creo que fue muy acertado, aunque Muñoz no hizo un mal partido en el tema defensivo, pero sí, obviamente Zamorano ya entró desatado, que de él parte la jugada del empate, tira un centro pero preciso a la cabeza del centro delantero, el Nico Molina, el 19, que aprovechó su estatura y ganó y definió, y después tuvo otra posibilidad clara para hacer el segundo gol. Pero eso es bueno en los centros delanteros que hacen goles, ¿cierto? Porque salvan al equipo también, porque a ver, más allá de jugar, en este caso a la contra o al ataque, lo importante es convertir, ¿sí? Cada táctica que tú haces, si la haces bien haciendo el gol, obviamente que es la correcta. A ver, campeones del mundo han habido muchas tácticas distintas. Italia, ni que decir cuántas veces ha sido campeón del mundo esperando, obviamente, de contra. Bueno, Alemania, que es otro estilo de juego, más directo, ¿cierto?
Zamorano realmente con la 37 para mí fue uno de los mejores y entró en el segundo tiempo. Partidazo, se comió la banda izquierda, subiendo, ¿cierto? Tirando buenos centros. Y lo bueno que tiene Zamorano, Diego Zamorano, que encara. Parecía a veces como un puntero por izquierda. Gran partido y hasta Retamal en el segundo tiempo me di cuenta que empezó, claro, en el primer tiempo más volanteando, más ayudando en la marca, en este caso a Bustos, ¿cierto? Que Bustos es un jugador que creo que hizo un buen partido, que recorre mucho, en este caso la cancha lo hace bien, ¿cierto? Porque juega bien al balón, es rápido, es dinámico. Sí le cuesta un poco lo que es hacer lo que es un balonazo largo, ¿cierto? Un cambio de frente. En eso no es su fuerte, pero lo otro sí, conduce bien el balón en el medio campo. A ver, Muñoz creo que hizo un buen partido en lateral izquierdo, pero Zamorano entró desatado. Fue su jornada, fue uno de los mejores. Si Molina no hacía el gol, para mí era el mejor. Zamorano que realmente me sorprendió la manera de encarar. No solamente una vez, varias veces. Y lo hacía constante. Alonso Rodríguez, gran jugador, gran volante central, que después con la salida de Sarri, esperemos que esté bien, que no sea nada grave, porque salió obviamente por un tema de lesión, algo. Esperemos que no sea nada mayor, que es un buen central. ¿Qué pasó ahí? Inicialmente Alonso Rodríguez fue volante central, que es un jugador que marca muy bien, ¿cierto? Que es dinámico, que acelera el juego de San Luis, porque San Luis necesita jugadores que jueguen muy rápido y obviamente hacia adelante. Ese es el estilo San Luis. Siempre ser protagonista, tener el balón y hacer daño. ¿Qué pasaría ahí? Sarria, obviamente, cuando sale, Alonso Rodríguez lo pone ya ayudando en este caso como central, más como central por izquierda, con el ingreso de Cabrera, ¿cierto? Cabrera por Sarria y Cabrera como volante central. Que también creo que entró enchufado y entró al mismo ritmo Alonso Rodríguez cuando estuvo en esa posición. Busto creo que fue un partido interesante. Lo que pasa es que Césped, que entra, Álvaro Césped, que es un jugador siempre confiable, porque juega muy bien al balón, ¿cierto? Se equivoca poco, se acopla muy bien a cómo va el partido, ¿cierto? Siempre entra enchufado, sea titular, sea suplente. ¿Y qué ganó en este caso con el ingreso de Césped en el segundo tiempo? Ganó los pases largos, ¿cierto? Que eso necesitaba San Luis porque estaba contra el tiempo, quería ir a ganar. Lo que pasa es que también Temuco se defendió bien. Por eso creo que el empate fue justo, el resultado es el que se da. Y esa es la diferencia. Césped es un jugador más que es fuerte. Parado te da un pase bueno, ¿cierto? En este caso un cambio de frente, un balonazo largo. En eso siempre Césped ha sido bueno. Bustos no hace eso. Él más es como un conductor de la jugada. Acompaña la jugada y lo hace bien. Retamales creo que tuvo un gran partido en el primer tiempo, claramente más volanteando. Ya en el segundo tiempo me di cuenta que, con el ingreso de Molina, soltó un poco a Retamales por el sector izquierdo. Ayuda claramente para hacer una buena sociedad con Zamorano, porque Guajardo sabía que iba a subir harto Zamorano y así fue. Así que Retamales en el segundo tiempo, terminando la jugada como puntero, el número 15, hizo un gran partido. Obviamente empezó como volante. Juan Araya, notable. Araya es un jugador, claro, es como un enganche, pero muy libre. Sector izquierdo, sector derecho. Es un jugador distinto, el que entrega magia, el conductor. Siempre los equipos para mí tienen que tener un conductor. Arriba, Parada y Carreño luchando contra todo el mundo. Después obviamente que se cansó Parada y entraría en este caso Juárez. Cuando saca en este caso en el segundo tiempo Araya, que Araya es más enganche, Molina claramente entró como centro delantero, ¿cierto? Y a quien lo retrocedió y creo que lo hizo bien, Parada, que no es un enganche, porque acelera el juego. Y creo que lo hizo bien el tiempo que estuvo. Después entraría Juárez, lo mismo, en la misma posición. En este caso, Parada entró en la misma posición, bajó a la posición de Araya, porque después saldría Araya, obviamente por el reemplazo de Molina. Y después cuando lo reemplazan a Parada por Juárez, que Juárez Limache también hizo cosas interesantes, por algo también San Luis se lo lleva. La misma posición, rápido, ¿cierto? Llegando prácticamente como un puntero, viniendo de atrás. Y Carreño en el segundo tiempo desatado, modo Carreño, Martín Carreño en 9, que en el primer tiempo le costó ser claro en el balón, ¿cierto? Porque él siempre encara, pero no está un poco errático, pero sí valorable que siempre encara, ¿cierto? Y tenía que resultarle, y en el segundo tiempo le resultó jugar, obviamente encarando, le gusta pasarse jugadores, gran jugador, chileno, ¿cierto? Gran delantero que hay que ir siguiendo, joven. Vamos con Temuco, obviamente que Molina haría el gol en este caso entrando al tiro, ¿cierto? Con un gran centro de Zamorano, ¿cierto? El sector izquierdo hacia el centro del área y Molina no perdonó. Nada que hacer el portero Yerko Urra, que creo que hizo un gran partido, a pesar de obviamente no tuvo nada que hacer en el gol, que fue pedazo de gol. Yerko Urra también salvó muchas veces a Temuco porque se vino con todo San Luis. La diferencia es que en el primer tiempo San Luis tenía el balón, se fue con todo hacia adelante, pero no era claro.
Ya en el segundo tiempo, como tenía un referente, un centro delantero, porque Pará no es centro delantero ni Carreño, son más movedizos en ataque, tenía un referente, entonces los centros le llegaban a alguien. Y obviamente tiene la estatura y la aprovecha bien, sabe desenmarcarse, recibe bien de espalda, es un buen jugador, buen centro delantero. Y hace lo que uno le pide a los centros delanteros, que meterla adentro. A ver, vamos con Temuco. Temuco y el Curra, primero que nada, a pesar de, bueno, del que se le escapó el triunfo, Damián González realmente notable el partido que hizo, que empezó como un puntero por izquierda retrasado y después ya era como lateral. Porque después en el segundo tiempo ya hay, a ver, Villegas, que empezó como lateral derecho, lo puso como central por izquierda, ¿cierto? Y Vicente Lavín el libro y Letieri central por derecha ya en el segundo tiempo. Gran partido de Damián González, cómo recorre, cómo ayuda a su equipo. Buen jugador, buen partido que hizo. Un juego regular. Vamos en orden. Peñailillo, creo que ahí se equivocó un poco en este caso el Huevo Valencia, porque Peñailillo creo que estaba haciendo un partido correcto. Creo que tenía, a ver, estaba firme en la marca. Con el ingreso de Maxi Torrealba, creo que perdió en el tema de la marca. Creo que Torrealba no estuvo muy bien en la marca, porque varias veces por ese lado iba Zamorano, ¿cierto? El puntero por izquierda, en este caso de San Luis, y ganó muchísimas veces y de ahí viene el gol. Entonces creo que no tuvo un partido correcto. El ingreso, obviamente, que le entra de la banca, Torrealba, y ahí creo que se equivocó en ese cambio. Creo que estaba bien Agustín Peñailillo, número 2, el lateral derecho de Temuco. Los centrales anduvieron muy bien. Lavín, Letieri. Bueno, Lavín ganó duelos, fueron como mitad y mitad. Carreño le ganó duelos y también perdió duelos con Lavín. Y así, creo que fue un partido muy parejo, muy interesante ese duelo entre Lavín y Carreño. A ver, obviamente Lavín con Letieri en este caso los centrales, y Villegas, que en el primer tiempo estaría como lateral izquierdo, que creo que es un partido interesante, y después iría como central, ¿cierto? Trató obviamente de resguardar en este caso el resultado, porque si no puede ganar no pierde, ¿cierto? Y se le venía con todo San Luis, y en eso obviamente supo también aguantar Temuco, a pesar de que iba ganando. Después del empate, San Luis siguió atacando y de forma clara, ¿cierto? Y Zamorano siguió pasando, ganando obviamente su sector izquierdo. Entonces, obviamente, que creo que a pesar en este caso del gol de Molina, creo que defensivamente Temuco anduvo bien. Claro, como les contaba inicialmente, Villegas lateral izquierdo, Lavín y Letieri los centrales, y en este caso Peñailillo, que no debería haber salido, creo yo, estaba firme por ese lado Temuco, y creo que Torrealba no entró, obviamente, enchufado. Camilo Núñez, que hizo el gol, ¿cierto? Que no perdonó, creo que hizo un gran partido, ¿cierto? Siempre quitando harto. Quizás después se cansó un poco, pero creo que hizo un gran primer tiempo, lo mismo que Velázquez, que después saldría por Juan Jaime, que no entró, creo, en el modo Julio Velázquez, que creo que hizo. Me puse nervioso del partido, que estaba muy bueno. No, es que la da también, pues. No, Julio Velázquez, creo que ese cambio por Juan Jaime no entró. Como ese Juan Jaime de Copiapó, ¿cierto? Creo que por ese lado entró mucho San Luis de Quillota y obviamente le corrió y se comió la mitad de la cancha, en este caso el mediocampo de San Luis de Quillota. Bueno, un poquito más arriba, Damián González como, en este caso, un puntero por izquierda, pero retrasado, ¿cierto? Ya en el segundo tiempo era lateral, era volante y con mucha llegada, ¿cierto? Ganando línea de fondo. Gran partido, el recorrido. A veces uno se queda con los jugadores que hacen goles, pero también hay que quedarse con los jugadores que son polifuncionales, que ayudan mucho al equipo. Reinero, siento que también se equivocó en ese cambio, porque Reinero, que ha pasado por muchos equipos de fútbol chileno, creo que estaba bien ganando, obviamente, a ver, marcada presencia, ¿cierto? También un puntero por derecha retrasado, que es un jugador que siempre es peligroso, que tiene gol, Felipe Reinero, y Fabián Espinosa, que también es un buen jugador. Pero claramente Valencia, como estaba perdiendo el medio campo, quiso con el ingreso de Fabián Espinosa, en este caso, que lo mandó al medio campo, ¿cierto? Pero ahí perdió, siento, ataque. Porque cuando recuperaba el balón, Temuco no había poder, obviamente, en ataque, como sí en el primer tiempo en las contras. Ya en el segundo tiempo las contras no resultaban. Porque estaba cansado Acevedo, y por eso después entraría Rivero, estaba cansado Donoso, porque mete. Son jugadores que, a ver, son más a la lucha con los centrales, no son con punteros netos. Entonces, Reinero es como un puntero, que también en su carrera ha tenido varias posiciones, pero es un jugador más que recorre toda la banda de ataque. Entonces, esos cambios creo que empezaron un poco a complicar a Temuco. Y obviamente Rivero, que no es un centro delantero neto, es un jugador más que lo mismo, como un puntero, ¿cierto? Rápido. Así que bueno, fue un buen partido, creo yo. Un partido, por algo se dio el empate, un partido justo. Y bueno, espero que estén bien y aguante el fútbol chileno en todas sus divisiones.
Salud de Quillota 1, Deportes Temuco 1 por la Liga de Ascenso. Nos vemos fecha 22. Que estén bien.